Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Hola Luis, ¿cómo estás? Fenomenalmente bien. ¿Bien? Oh, Sí, eso bárbaro. suena completo, ¿eh? A mí me gusta generar envidia a los ¿Sí? demás. Entonces, como estoy bárbaro, quiero darte envidia. Vos sabés que, bueno, para esto que estamos bárbaros, en lo deportivo, vamos, o sea, desde Política a la Carta nos basamos siempre en lo que es política, economía, lógicamente, pero hoy vamos a empezar por el deporte, porque es la primera vez que obtenemos, el país, digo entre todos, lo digo como propio nacionalista, tantas medallas, ¿no?, en unos Juegos Olímpicos. Y vamos a destacar a dos disciplinas en la cual, o tres disciplinas, vamos Sí. a destacar, en la cual, bueno, los deportistas sufrieron muchos inconvenientes en su vida. Ujú. Sí, estamos hablando del Potro y Santiago Olangue. Sí, del Potro que estuvo a punto de dejar el tenis, ¿no es cierto? Por ese problema que tenía en su muñeca, en su operación. Bueno, él mismo lo contó, ya todos lo han escuchado, lo han visto, y fue un ejemplo también de superación, de tesón, incluso en los partidos mismos, más allá de que aparentemente quedó ya todo en el pasado, ese dolor, ese sufrimiento, pero todo lo que tuvo que batallar en pocos días y ante qué monstruos, ¿no? Jugando esos partidazos, ¿no? Y se vino con la medalla de plata, que demostró además que los segundos también tienen el valor de ser los primeros, ¿no? Por supuesto, Y por además, supuesto. entre tanta cantidad de figuras mundiales, ¿no? Ser segundo no es poco. Y después lo de Santiago Lange, ¿no? Con toda su historia personal familiar, ¿no es cierto? Su Físico. separación y su problema físico, su enfermedad, su cáncer, que le costó un pulmón, y lo que batalló para combatir todo eso y llegar a este oro, ¿no? En la categoría en el yachting, en la categoría de vela, ¿no es cierto? Así que bueno, son dos clarísimos ejemplos. Y la judoka, Luis, también, ¿no? Claro, Luchó mucho en Pareto. su vida, Pareto, lógicamente, luchó mucho en su vida para lograr, es médica, o sea que, Estudiar a fíjate la vos, vez, ¿no? Y una carrera tan exigente, y estudiar en la UBA, también una universidad tan exigente, y que nos demuestra otra cosa, ¿no? Que uno se queja a veces de tantas pequeñeces en la vida, de tantas cosas tan nimias, ¿no es cierto? Y ver a esta gente que se esfuerza, que trabaja para ello y que lo logra. Pero además, y vamos a la hay parte, virtudes ahí, ¿eh? virtudes, por supuesto, pero además, O sea, perseverancia por una parte, compromiso, esfuerzo y lo más importante, que pareciera que muchos políticos no lo tienen, objetivos. sí señor, pero O sea, también, el Jorge, objetivo, ¿no? sí, también Jorge, quiero decirte un poco la parte antipática de esto, porque hay equipos que están trascendiendo y que han tenido una gran performance, pero te muestra también el éxito individual, ¿m? Y algunos fracasos colectivos. Entonces esto también que nos sirva como radiografía del país, porque algunos fracasos colectivos que no de ahora, de muchas otras oportunidades anteriores, y no hay que descartar oportunidades posteriores. Los fracasos colectivos. Seguro. ¿Por qué triunfamos en lo individual y fracasamos en lo colectivo? Esto también es para reflexionarlo. Esto nos pasa como país. Y también vos me dirás, y sí, bueno, pero Ginóbili y Scola, sí, son muchachos que tienen grandes éxitos. Han llegado lejos en esta circunstancia también. Es para aplaudirlos. Pero sus grandes éxitos colectivos son en el exterior, son donde los éxitos colectivos son mucho más rotundos y mucho más habituales que en la Argentina. Bueno, Messi, o sea, Y fíjate son vos, son los esfuerzos colectivos de Scola, de Ginóbili, de Campazzo, de la Provítola, que triunfan en Estados Unidos, en España, donde los triunfos colectivos son más habituales. Seguro. No, Ahí también tenemos, ¿no?, dos falencias en la sociedad, y ya cayendo, y vamos a terminar lo político y nos queda muy poquito para decir quiénes nos van a acompañar en la noche de hoy. Tenemos dos falencias en la sociedad, además de esto, de la falta de funcionamiento en equipo, no nos escuchamos. Lo vi hace pocos días en un seminario justamente, nos escuchamos muy poco en la sociedad, pareciera que todos estamos con monólogos, ¿no? No nos escuchamos, y después hay muy poca empatía.
Eso es una falencia en la sociedad de hoy que es notoria. Muy poca empatía y no nos escuchamos. Con esto queda claro el individualismo, que es lo que marcabas hace un momento, ¿no? Sí, y ya que estamos en este tono tan autocrítico, no ni bajoneante, ni con mala onda, ni para tirar pálidas, es un tono realmente autocrítico, ¿no es cierto? No nos escuchamos, no nos escuchamos, no nos escuchamos y no hacemos autocrítica habitualmente, Jorge. Ese es uno de los grandes dramas que tenemos los argentinos. Seguro. Vamos a los invitados. Bueno, a ver si nos traen un poquito de buena onda, que seguramente sí. Dentro, por supuesto, de lo que tenemos, ¿no es cierto? Aquí, seguro. En la Argentina. Bueno, va a estar con nosotros, por una parte, Gustavo Marangoni. Sí, Gustavo Marangoni, que fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tiene una consultora. Vamos a hablar con él de las tarifas, que es un tema que está en este momento en pleno apogeo, en plena discusión. Vamos a ver también hablar de la economía, de la política. Ya estuvo con nosotros hace unos días, pero bueno, lo volvemos a traer porque siempre nos quedan temas para discutir y para conversar y para rever, ¿no es cierto? A veces quedan esas conversaciones, esas conversaciones inconclusas, ¿no es cierto? Seguro. Vamos a hablar con un especialista, con el doctor Benjamín Zurace, ¿no es cierto?, sobre las obras sociales. Se trató un poquito, quizás superficialmente en el análisis, porque se habló un poco como un toma y daca, como un canje, ¿no es cierto? Yo te doy plata y vos no me haces paros, con el tema de las obras sociales. Una cuestión muy sensible para los argentinos porque tenemos un sistema, más allá de que se haya utilizado o incluso se siga utilizando políticamente y como elemento de presión, que sea la quinta esencia de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se le da salud a los afiliados, es dinero de los trabajadores. Y nos va a explicar el doctor Zurace cómo es esto, porque se habló muy livianamente de 29.000 millones de pesos, que son casi 2.000 millones de dólares, y es una montaña de plata. Pero nos va a explicar cómo se divide, cómo se fracciona esa devolución de dinero, porque no es toda una plata que dice, bueno, pasen por caja y le van a dar un cheque o le van a dar plata en efectivo, y se la llevan a sus casas o a sus obras sociales. Va a haber un monto que va a ser directa, devolución, otra parte que va a ser en bonos, otra parte que va a ir a los hospitales, a los hospitales públicos, para atender a gente que no tiene ningún tipo de cobertura, que hoy es paria, que va, hace cola, toma turnos, tiene que ir a sufrir a la puerta de los hospitales. Bueno, va a tener una cobertura, va a tener un carnet. Bueno, pero todo eso nos lo va a explicar el doctor Benjamín Zurace, que es un experto de muchísimos años de trayectoria en todo esto. Bien, y comenzamos con una autocrítica. Quiero cerrar con esto en 30 segundos. ¿Por qué? No, la autocrítica como sociedad. Nuestra, ¿no? No me incluyes a mí porque no me avisaste nada. Comportamiento de todos, y me parece que siempre hay que mirarse frente al espejo, ¿no? ¿Sí? Me lo decía mi padre siempre, andá y mirate en el espejo. A ver. Cuando pasaba alguna cosa, o tenía cuando era chico alguna cosa, ¿no? Y uno lloraba, bueno, como todos los chicos, andá y mirate en el espejo. Entonces es bueno mirarse en el espejo. Perfecto. Y ya que estamos en el fin de semana, y ya que te acordaste de cuando eras chico, feliz Día del Niño este fin de semana. Feliz Día del Niño. Para todos. Para todos. Lo llevamos adentro. Incluido Alberto Amorosino, por supuesto, y Carlitos Nogués, que todos llevan un chico adentro. Todos, seguramente. Bien, nos presentamos, vendemos y comenzamos después entonces con Gustavo Marangoni. Ya volvemos. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Solidez, honestidad,
Transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. En Lanús priorizamos la seguridad. Por eso estamos capacitando a 550 cadetes de la nueva policía local. A fin de año estarán patrullando las calles para cuidarte y protegerte. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Auspicia este programa Banco Provincia. Varios temas, entonces, varios temas que es lo que cotidianamente manejamos todos, ¿no? En realidad, tarifas, un tema muy sensible. Por otra parte, medidas del gobierno relacionado con esto y con otros temas también, y comportamiento social. ¿Cuál es nuestro rol, ¿no? Desde ciudadanos, desde actores sociales. Digo, todos somos actores sociales. Gustavo Marangoni, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, tarifas. Comenzamos por uno de los temas. Bueno, ahí podríamos decir que se combinaron 4 males. 4 males. Mala herencia. Si nos retrotraemos a diciembre del año pasado, había un alto consenso en la sociedad de que algo había que hacer con el tema tarifas porque venía desordenado, con un alto nivel de subsidios, pero además también con subsidios aplicados de una manera incorrecta porque había hogares de alto poder adquisitivo que recibían ese beneficio cuando no lo merecían y había otros que lo merecían y lo recibían poco. Así que había una mala herencia, pero a esa mala herencia se le sumó la mala praxis. La idea de que había que utilizar un criterio fiscal para corregir esta cuestión cuando todos sabemos que las tarifas, primero, que afectan a todos los ciudadanos del país, pero además afectan a sectores productivos, afectan a los empresarios, a los comerciantes y también impactan de manera distinta de acuerdo al lugar del país donde vivas. Seguro. Porque no todos tenían la misma base tarifaria. Así que a la mala herencia y a la mala praxis le sumamos la mala suerte, porque se estableció un sistema que establecía el aumento por la unidad de medida, pero además hubo un alto consumo en otoño porque se adelantó el invierno. Por primera vez en muchísimos años, las temperaturas máximas no sumaron durante semanas o meses más de 20 grados, así que la gente consumió más. Doble consumo o triple consumo, más cuádruple o quíntuple aumento de la tarifa, daba lo que fue, una explosión en el sentido negativo. Y el cuarto mal, mala coordinación. Es decir, aquí ha habido una decisión política, respetable como toda decisión política, pero es que no haya un ministro de Economía, sino que haya un gabinete económico. Claro, eso le da más poder al presidente sobre cada ministerio, pero le da menos coordinación a los ministerios entre sí. Entonces el Ministerio de Energía toma una decisión que a lo mejor no está a consulta con el Ministro de la Producción o con el Ministerio de Economía, o él toma una decisión el presidente del Banco Central que se interpone con las otras, con lo cual cada uno está casi legítimamente a decir, bueno, yo señor, no señor, porque mi tema es la producción. Si el de tarifa tomó tal decisión, no es responsabilidad mía. El de tarifa dice, bueno, yo tengo que bajar el subsidio. Lo que pase con producción, a lo mejor yo no me tengo que interesar tanto. Y todo está unido. Si vos separás lo que está unido naturalmente y no lo coordinás,
tenés impacto en el consumo, que lo hemos visto porque todos los indicadores del primer semestre son negativos, primero por la inflación de enero, febrero y marzo, que fue la inflación debido a la devaluación, y segundo por la inflación debido al tarifazo, que fue la de abril, mayo y junio, que ahora está judicializada, obviamente esperando la decisión de la Corte, pero que no debiera estar judicializada, porque es una prerrogativa del Poder Ejecutivo que se tendría que haber implementado de una manera más armónica. Entonces, acá lo que hay que pensar es en la economía real. ¿Qué quiero decir con la economía real? Tenés que pensar en el trabajo de la gente, en el consumo de la gente y también en la producción. Porque yo les hago una pregunta. Para administrar el presupuesto de cada uno de nosotros, y mucho más el presupuesto del que produce, ¿qué hacemos? La persona que tiene una fábrica y tiene que planificar de acá a diciembre, ¿cuánto planifica de costo de gas, de electricidad o de agua? ¿Cuánto tiene que pagar? Ahora le va a venir una factura con menos, le va a venir, como le están llegando a algunos, una factura negativa para después poner una factura positiva, después te la van a hacer pagar en cuotas. Entonces esto impide la planificación del gasto en los hogares y de los costos en las empresas. Bueno, ya que invertiste los roles, te pusiste vos en periodista y nos hiciste la pregunta, yo te respondo como entrevistado en este caso. Ya se aumentaron los precios y va a tener una implicancia inflacionaria, con lo cual que se olvide el gobierno de la inflación del 20% del año que viene que está planificando, porque por las dudas, primero en este país existe desde hace rato el aumento de precios por las dudas. Ya se aumentó por el tarifazo, se aumentaron los precios. Ahora está la tarifa retrotraída, supongamos, ¿no? Y supongamos que ahora está la facturación negativa, que te devuelven el dinero, pero ya los precios no vuelven para atrás. En este país nunca volvieron los precios para atrás. Va a volver la tarifa a su nivel natural o por ahí morigerada de alguna manera, pero como dijo el ministro Peña y dijeron otros ministros, inevitablemente en algún momento se va a actualizar la tarifa y se va a pagar, van a volver a aumentar los precios, inevitablemente. Y después vienen los aumentos de precios estacionales, etcétera, 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 con lo cual la inflación va a seguir y va a estar agravada por esa circunstancia, con lo cual va a haber un impacto económico, Gustavo, ¿o no? Coincido con vos con un matiz o con un agregado, si me permitís. La inflación del segundo semestre va a ser más baja que la del primer semestre, lo cual tampoco supone un gran esfuerzo porque la del primer semestre fue altísima. Quizás no haya tanto margen ahora para tanto traslado a precio. ¿Por qué? Porque se deprimió el consumo, porque se deprimieron los salarios. Si vos tenés las paritarias... Pero es un déficit económico. Bueno, exactamente. Vos tenés que las paritarias, los que la negociaron en términos anuales, lo hicieron en un porcentaje del 33-35%, cuando la inflación anualizada, es decir, julio del año pasado, junio de este año, está en el orden del 42-45%. Y los que negociaron medio año, ahora tienen la segunda rueda. Ahí tenemos otro elemento. Ese puede ser un elemento importante. ¿Qué sería lo virtuoso? Que haya una negociación paritaria que ayude a recuperar los salarios, pero que no te impulse los precios. La verdad es que la inflación ha bajado más por imperio de la baja del consumo, porque si vos tenés una pérdida de salario real, aproximadamente de 10 puntos en 8 meses, que es muchísimo. Es decir, es sencillo, si alguien ganaba 10.000, ahora le alcanza para comprar 9.000. Esa persona, ese hogar, tiene que sacar cuenta y tiene que decir de esto consumo menos, de esto no consumo. Y como además tiene incertidumbre respecto del futuro, porque tampoco el empleo se mueve bien. En realidad, datos también recientes de esta semana marcan que se perdieron 100.000 empleos en el sector privado. Y no podemos medir con eficacia algo que es muy relevante en la economía, que es la economía informal, para decirlo de manera sencilla, los que trabajan no registrados o en negro. Esa persona que cobraba una changa, que ahora le dicen, mira, no vengas todos los días, venite 2 veces por semana a cortar el pasto, o venite a trabajar domésticamente menos porque no tengo la posibilidad de pagarte, eso también restringe el consumo. Entonces, ¿cuál es el dilema que vamos a tener para los meses que vienen y sobre todo para el año 2017? Que la economía vuelva a crecer, obvio. Que la inflación sea más baja, como apunta, por supuesto, pero ¿cómo haces para tener inflación más baja y que el crecimiento que pueda venir en la Argentina sea un crecimiento que genere empleo? Que vuelva a motorizar el consumo, porque cuando vos mirás todos los tableros de indicadores, todos te dan negativos. Casos como la construcción, te tenés que remitir al año 2001 para encontrarte una caída como la que te encontraste en estos 8 meses. Al 2001. Y en todos los demás tenés indicadores en rojo, salvo en uno, que hay que mirar con atención: importaciones de bienes de consumo. También, para decirlo sencillo, vas al supermercado y ahora te encontrás con uvas de Brasil,
Te encontrás con galletitas europeas, te encontrás con productos con pollo de Brasil. Entonces, la producción local empieza o sigue sintiendo el efecto de una combinación que es medio compleja. Le aumentaron los costos, por lo que ya comentamos. Le bajó el consumo, porque la gente tiene menos salario y tiene un tipo de cambio que en términos internacionales no es tan alto. Entonces, aquí el tema es ver cómo vos vas saliendo de esto, que seguro no hay una medida mágica, porque tampoco vamos a hacer demagogia barata, no es que vos tomás una medida mañana, un decreto y mejoraste el tipo de cambio, bajaste los costos. Sí, creaste empleo. Va a llevar tiempo, pero tenés que planteártelo. Por eso hago tanto hincapié, tanto énfasis en el tema de la coordinación. Si vos sos el director técnico de un equipo de fútbol, vos necesitas que tu defensa, tu mediocampo y tu delantera jueguen coordinados. Porque el de adelante se dice, no, mira, mi ocupación es hacer goles, así que la pelota atrás que la recupere Juancito. Pues no, porque Juancito tiene que tener un esquema con vos para saber cómo recupera, cómo te hace el centro, cómo llegás. Si no, el director técnico... Hay dos elementos claves en esto, ¿no? Que Gustavo hiciste alusión. Uno, bueno, te lo menciono yo, que es el gobierno, varios ministros han dicho que una de las claves para generar empleo es la obra pública. Sí. La obra pública, y están poniendo mucho énfasis en la obra pública y en el blanqueo de capitales, por un lado. Y por el otro tema es lo que acabas de decir, la importación de bienes de consumo y no de capital. Exacto. Mira, los dos temas que vos mencionás son importantes. El gobierno tuvo una reacción positiva al darse cuenta que se le desinflaba el consumo y dijo plan de reparación histórica. Me refiero a los jubilados. Que asterisco, que no es tan asterisco. La inflación, que es del 42-43% promedio, en realidad para alimentos y medicamentos supera el 53%. Alimentos y medicamentos es lo que más consumen los jubilados. A los jubilados les aumentó, en lo que va del año, por los dos aumentos marcados por ley, en marzo y en septiembre, un 30% la jubilación, contra una inflación de su canasta de consumo del 50%. Eso hace que pierdan 20% del poder adquisitivo. El gobierno, advirtiendo esto, dijo, bueno, plan de reparación histórica, vamos a pagarle a los que tienen juicio, a los que lo iniciaron, y a los que no lo iniciaron, le vamos a pagar de acá en adelante. Eso va a tener impacto el año que viene, que no es un impacto menor porque representa 2 puntos del Producto Bruto, lo que se va a volcar en dinero ahí. ¿Por qué lo hacen? En parte porque es justo a los jubilados, que no son todos, porque de los 6 millones de jubilados, en el mejor de los casos va a haber 2,5 millones que van a terminar cobrando algún tipo de mejora, pero eso es poner plata en el bolsillo de la gente. Así que el gobierno ahí por lo menos vio el problema y tuvo una reacción. La obra pública es fundamental que se ponga en marcha lo antes posible porque es una forma de recuperar buena parte de esos 100.000 empleos del sector privado que son de la construcción, que son los que se han perdido. Así que ahí tenés, si se querés, 2 locomotoras de crecimiento del año que viene. ¿Es bueno? Claro que sí. ¿Alcanza? No. Claro, por eso. Gustavo, digo, para un sector 8 meses es poco, para otro 8 meses es mucho. Hay una crisis de necesidades, digo, desde lo social. Ahora, ¿hasta dónde llega el permiso social, no? Justamente. Bueno, si vos lees las encuestas, empezás a observar que la imagen presidencial está en el orden. Nosotros esto desde Miri Asociado, la consultora que tenemos, lo medimos todos los meses. La imagen presidencial está en un 45% positivo y en un 43% negativo. La imagen de la gestión del gobierno está en un 48% de negativa y un 42% de positiva, es decir, ya tenés un saldo deficitario de 6 puntos. ¿Qué marca esto? Que, si querés, la luna de miel, los primeros meses, empieza a consumir capital político, porque aquello de la víscera más sensible, el bolsillo, etcétera, empieza a marcar sus tiempos y sus cronologías. Por lo tanto, es fundamental, no solo para el gobierno, sino para todos, que los próximos meses sean mejores en materia económica. ¿Por qué para todos? Porque uno quiere, aunque sea un lugar común y muy dicho, uno quiere que al gobierno le vaya bien. Y estando aún en la oposición, querés que al gobierno le vaya bien para que en todo caso las propuestas de la oposición sean superadoras y no apuestes al cuanto peor mejor. Porque ser oposición de alguien a quien le va mal es más fácil, pero para el conjunto es más perjudicial. Claro, por supuesto. Gustavo, el otro día el embajador Noam Ahmed de Estados Unidos, embajador saliente por otro lado,
salvo que, bueno, ganen los demócratas y lo ratifiquen en su cargo, pero bueno, sabemos cómo se maneja Estados Unidos en esas cuestiones, nueva gestión, posiblemente hace un recambio, ni hablar si gana Donald Trump, ¿no es cierto? Pero bueno, hizo una crítica al peronismo, habló de los bipartidismos, etcétera, cuando en Estados Unidos históricamente son demócratas y republicanos, o sea, no miró su casa y miró la casa ajena. Pero bueno, y el presidente Macri se inmiscuyó en la política exterior, ¿no es cierto? Se jugó por Hillary Clinton, criticó a Donald Trump, etcétera. Digo, ¿qué te merece esa toma de posición, ¿no es cierto?, del presidente Macri tan jugado en esta instancia con una elección norteamericana allí, con lo que significa Norteamérica, ¿no?, que no hay que negarlo, ¿no? El tema de la elección de Estados Unidos es un dato siempre importante porque es el país más grande económicamente, más influyente del mundo, y porque el fenómeno de Trump es un fenómeno que hay que leerlo muy bien. Trump no es el típico candidato republicano liberal que quiere un mundo más abierto y un Estado menos presente. En realidad es una reacción, casi si me permiten, entre comillas, populista dentro de los Estados Unidos, que le está diciendo al norteamericano promedio: no queremos más NAFTA o queremos mucho menos integración con México y Canadá, no queremos acuerdos de libre comercio que le quitan el trabajo al obrero norteamericano. Cuando en la Argentina se repite, hay que insertarnos al mundo, cosa con la que nadie a priori podría estar en desacuerdo, lo que habría que agregar es: leamos bien el mundo al que nos estamos incorporando, porque es un mundo en cambio. Ojo, Hillary Clinton también está planteando algún tipo de reservas, por ejemplo, respecto al acuerdo que quiere firmar el propio Obama, que es de su partido demócrata, con los países de América del Sur, del Pacífico, y con los países del Pacífico, de Asia Oriental. Y dice, vamos más despacito. ¿Qué quiero señalar con esto? Vamos a un mundo, o estamos en un mundo donde el proteccionismo y el cuidado de los mercados internos es un elemento importante a la hora de fijar políticas. De hecho, entonces tenemos que fijar que nuestro mercado interno también sea cuidado y que la inserción en el mundo sea leyendo muy bien esta realidad. A lo que iba, Jorge y Gustavo, a la segunda parte que tiene esta pregunta, porque justamente hablaba del bipartidismo y hablaba de la historia, si se me permite la redundancia, argentina. El peronismo y el radicalismo, en este caso las alianzas que se arman siempre, pero del peronismo siempre está del otro lado, más allá de transitorias alianzas. ¿Cómo viene, estuvimos hace pocos días charlando contigo, pero cómo viene ahora el peronismo? ¿No? Porque hubo algunos nuevos movimientos. ¿Cómo te parece que viene para el futuro la cosa? Mira, me parece que en los próximos meses vas a seguir teniendo muchas fotos, agrupaciones, desagrupaciones, rupturas, suturas. Creo que el peronismo, y no voy a decir nada muy novedoso, va a definir en la provincia de Buenos Aires el año que viene su interna, pero casi de manera externa, diría yo. Es más difícil, a priori, pensar que todos los que se identifican como peronistas vayan a una suerte de paso y ahí resuelvan quién es el candidato. Creo que en la provincia de Buenos Aires, que si se quiere es la más nacional de las elecciones provinciales. ¿Por qué? Porque el lunes siguiente del domingo que sean las elecciones, el resultado de la provincia de Buenos Aires, si se quiere, va a ocupar un lugar en los medios de comunicación y en la gente más alto del que ocupen otras provincias. Lo digo respetuosamente respecto de las otras provincias, pero por la importancia, porque es el 40% de la República Argentina y porque propios interlocutores del gobierno dicen: en el 2015 ganamos el gobierno, pero si queremos ganar el poder tenemos que ganar en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué se supone? ¿Qué se supone que va a alentar el gobierno de la provincia de Buenos Aires? No solo tener su mejor elección y volcar la mayor cantidad de recursos que pueda para reactivar la economía ahí, sino procurar que el peronismo esté dividido en la mayor cantidad de fragmentos posibles. ¿Digo una herejía si veo una María Eugenia Vidal más peronista que Macri? Creo que cada uno... Mira, la economía es global, la política siempre es local. María Eugenia Vidal gobierna una provincia que en los últimos 30 años tuvo siempre administraciones peronistas y que además el peronismo es una cultura muy fuerte, sobre todo en el conurbano. Así que tiene que tener algún tipo de empatía y una cuestión de trascendencia respecto de su propio origen político. Así que eso es lo que de alguna manera explica que vaya incorporando intendentes que fueron de origen o son peronistas y que también vaya buscando algún tipo de alianzas para ampliar su base de sustentación. Si lo logrará o no, si esos referentes llevan consigo los votantes o solamente
la figura y el físico de sus referentes, lo podremos saber con exactitud el año que viene. Gracias, Gustavo Marangoni. Gracias a ustedes. Seguimos después de la pausa entonces con el doctor Benjamín Surace. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato. 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. En Lanús te ofrecemos la posibilidad de que puedas ponerte al día con tus impuestos municipales a través del plan de regularización de deuda. Se extenderá hasta el 30 de diciembre. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Este domingo 21 de agosto, festeja el Día del Niño como nunca en San Martín, porque va a haber actividades gratuitas para toda la familia y en toda la ciudad. Te esperamos en las plazas a partir de las 2 de la tarde. Para más información, consulta la agenda en sanmartin.gov.ar. Organiza Jóvenes por San Martín, Municipalidad de San Martín. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hubo un cambio de normativas en lo que se refiere a obras sociales, además de un dinero que se le reintegró, el gobierno le reintegró a las obras sociales, algo que estaba o estuvo fuera de la ley. Así que vamos a hablar de todo esto con el doctor Benjamín Surace, que es médico gerente de la obra social de Útila. Gracias, doctor, por haber venido. Bueno, gracias y un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cuál de los dos temas abordamos primero? Como quieren ustedes. Vamos al cambio en la normativa, que me parece que es importante y hacia el fondo. Bueno, el Fondo Solidario de Redistribución, explicándole un poquito a la audiencia de qué se trata, es como un reaseguro que tiene el sector de las obras sociales desde que se inició con la ley, donde una parte del salario de los trabajadores y de las contribuciones patronales se resguarda para situaciones especiales. Desde que nació la ley, eso era para distribuirlo en prestaciones de alto costo, de baja incidencia, o de generar un mecanismo de equidad dentro del sistema, transfiriéndole a aquellas obras sociales que tenían menos recursos, para que todos tengan la posibilidad de alcanzar una equidad en el sistema solidario. Y la ley decía que si había excedentes de ese fondo a fin de año, tenía que distribuirse en las obras sociales. Eso en la última década no pasó y ese fondo fue incrementándose paulatinamente y generando ese depósito que estaba en las cuentas del Banco Nación. Ese es el Fondo Solidario y que, bueno, se pidió permanentemente una restitución al sistema de ese fondo y se consiguió en los últimos días con los 3 decretos que sacó
el Poder Ejecutivo en función de los reclamos que venían haciendo desde el sector de la seguridad social. ¿Hay alguna breve explicación por qué se lo guardó, el gobierno lo pisó, digamos, ese dinero? Porque en definitiva, si estaba en la cuenta del Banco Nación, no producía réditos ese dinero, ¿para qué lo quería tener allí? ¿Era para algún tipo de negociación, de presión a los sindicatos o simplemente porque se le olvidó guardado allí? Ese dinero se dejó allí por gestiones anteriores en la década del 90 del ministro Cavallo, donde se dejó depositado allí para engrosar las arcas del Ministerio de Economía en función de los requisitos que reclamaba el Fondo Monetario Internacional. Ustedes se acordarán en ese momento que había que mostrar más fortaleza y se sacó del fondo del sistema y se lo dejó allí. Y después, manejos seguramente que no desconocemos nosotros, pero que no... Cuestiones políticas. Sí, sí, porque generó siempre un atraso permanente. De hecho, parte de este dinero se va a pagar 85.000 expedientes desde el 2006 al 2012 de prestaciones. 85.000. Sí, que estaban pendientes de pago de esas prestaciones de alto costo, como trasplantes, enfermedades HIV, enfermedades de discapacidad que generan... Alta complejidad. Y altas complejidades también. Sí, dinero de los trabajadores en definitiva. Exactamente. Así van a tener todos ahora, vamos a hablarle para que la gente entienda, ¿no? ¿Todos podrán tener una obra social entonces? Eso es una parte de la distribución del fondo. A ver. Es decir, hay 3 decretos que salieron en esta normativa. Perdóneme un paréntesis, porque la gente leyó, y nosotros incluso informamos, se leyó mucho estos días que a las obras sociales le devolvían 29.000 millones de pesos, algo así como 2.000 millones de dólares. Bueno. Pero después se dividía eso en distintos segmentos, ¿no? Como que en efectivo, para decirlo entre comillas, o directamente al contado, se les daba 2.700 millones de pesos. Exactamente. Y el resto distribuidos en bonos y en otro tipo de prestaciones. A eso es lo que nos va a explicar usted ahora. A ver cómo es. 2.700 millones se va a hacer para el pago de esas prestaciones, esos 85.000 expedientes no pagados. Después hay 8.000 millones que se va a destinar a la población que no tiene ninguna cobertura en este momento. Es un programa del Ministerio de Salud que se llama CUS, de la abreviatura de Cobertura Universal de Salud, que fue acompañado y apoyado por las dirigencias sindicales como para tomar como modelo de atención de las obras sociales y que todas las personas que hoy no tienen cobertura formal, ya sea de una obra social nacional, provincial o de alguna de obras sociales de las legislaturas, de las Fuerzas Armadas, lo que sea, ni prepago, tenga también una cobertura de salud donde esté identificada la persona con un carné, donde esté identificada la red que lo va a atender, esa red conformada por el hospital público que lo va a atender, por los médicos que lo van a atender, donde se van a hacer un análisis o donde se va a hacer un estudio de imágenes. Eso significa que todo el programa, que es muy ambicioso, porque es para llevar esa cobertura a todos, el sistema solidario ha aportado parte de ese fondo, esos 8.000 millones. Bueno, eso es bueno. Y después tenemos los bonos. Luego hay 14.200 millones que quedan en bonos de tesorería, en letras de tesorería, donde van a dar intereses y esos intereses van a ser derivados al Fondo Solidario de Redistribución. Son bonos 2020, son hasta el 2020. Y hay un fondo de 4.500 millones que se va a dejar a la superintendencia para el manejo de situaciones epidemiológicas, de crisis, o también de desarrollo, modernización y estructura de los agentes del seguro. Claro, ahora, si ese dinero, y acá está la parte, digamos, el contrapeso de esta historia, si ese dinero no hubiera estado retenido todos esos años... Tendría otro valor. Tendría otro valor, claro, por la inflación se calcula que serían unos 70.000 millones de pesos. Pero bueno, este gobierno, en definitiva, vino a reparar todo eso, ese desaguisado que se produjo en esos años, que es del gobierno anterior. Seguramente, es una reparación histórica que fue permanentemente reclamada por los dirigentes y por todos nosotros, que de hecho desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias hemos hecho permanentemente los reclamos pertinentes por esto y calculando los números y los montos y las formas como se podría volver a recuperar ese dinero. De hecho, hay otras normativas que salieron también conjuntas que también forman parte de ese fondo solidario. El decreto 904 le lleva
un mecanismo de modernización al sistema para el pago de los pacientes con discapacidades, que eso es una cosa que ha sido realmente muy bien recibida por el gobierno, esa propuesta, y que forma parte del decreto 904. O sea que va a permitir que desde el fondo, como dice la ley de discapacidad, se pague directamente las prestaciones de discapacidad, a través de un mecanismo donde la obra social atiende a su discapacitado, presenta a la superintendencia un listado con el padrón que tiene con sus pacientes, con las prestaciones que recibieron en ese mes ese paciente, y con el CBU, donde reclama el monto que necesita para ese pago. La superintendencia le avisa a la AFIP de ese monto a cada obra social, y en una cuenta especial que abrió la obra social se le transfiere esa plata directamente del fondo, sin necesidad que la obra social pague y que gestione el reintegro. Es modernizar el sistema, como dice la ley, que se pague desde el fondo la prestación de discapacidad. Una vez que recibe ese monto desde la AFIP, la obra social, transfiere directamente al CBU cada uno de los importes. Así que eso ha sido realmente una cosa extraordinaria, que bueno, hay que llevarlo a operativa con la parte informática ahora para hacerlo lo antes posible que se pueda llevar a cabo. Doctor, hay una parte de uno de los decretos que habla de actualización del SANO. ¿A qué se refiere? Bueno, el SANO es, como les decía, cuando salió inicialmente, era para generar equidad dentro del sistema. Era un subsidio automático nominativo. Eso es la sigla SANO, subsidio automático nominativo. ¿Qué significa eso? Cuando se calculaba, por ejemplo, que el PMO en el año 96 tenía que tener un costo mínimo de por lo menos 40 pesos dólar, se decía eso. Entonces, cuando el ingreso de los aportes y contribuciones de ese trabajador era inferior a los 40 pesos, del fondo se distribuía la diferencia. Si el aporte era de 37, el fondo transferiría 3 pesos. ¿Qué decía esto? Esto lleva equidad al sistema, hace que todos las 300 obras sociales tengan la posibilidad de, mitigar las asimetrías que hay entre los salarios de un trabajador de seguro de un obrero de la construcción. Entonces, con esto se mitiga esa diferencia y permite que todos tengan acceso a prestaciones equitativas, etc. Esto quedó muy bajo en el tiempo, llegando para que en este momento se estaban transfiriendo 150.000 pesos y ahora se van a transferir 150 millones. O sea, se había dejado absolutamente no se había actualizado. Nada. Claro. Así que ahora se han actualizado esos valores para que también mejore un poco en eso el sistema. Sí, se está, yo digo, todo muy rápido, como para hacerlo todo junto, después de tantos años como de parálisis, por así llamarlo de alguna manera, pero se está evaluando entre la dirigencia, entre ustedes los especialistas, los expertos, los asesores, algún día reformular el sistema o darle todavía más equidad, porque se han dado fenómenos, si uno lo ha visto, ¿no? Incluso cuando alguno tiene algún colaborador en su casa, bueno, va en busca de una obra social, con el tema de la desregulación que se dio en su momento, y hay obras sociales que se han visto saturadas, ¿no es cierto? Porque obviamente, y hay que decirlo, hay obras sociales que dan algún servicio mejor que otras, esto es normal, es natural, entonces acuden a alguna obra social, entonces esa obra social se satura y tiene una sobredemanda. Y bueno, y se han dado situaciones. Entonces, se está viendo algún tema de alguna reformulación, algún tipo de reestructuración de esto, sin alterar el espíritu, obviamente, de las obras sociales, que creo que es una experiencia todavía única, si no en el mundo, pero por lo menos en América Latina, ¿no? Sí, desde el Instituto se han elaborado proyectos, incluso se han presentado en las gestiones anteriores, sobre alguna forma de regular ese tema. Porque es absolutamente injusto un poco que esté pasando exactamente lo que vos estás diciendo, que haya unas obras sociales que reciben más pacientes por mejores servicios. Entonces la idea es que haya algún tipo de regulación, pero bueno, eso significa más discusiones, más debate y más tiempo seguramente. Pero se han presentado proyectos donde que no exista ningún mecanismo interesado, por ejemplo, que el afiliado permanezca un año en la obra social de origen, donde es su actividad, donde el afiliado que está en esa obra social de origen, o esas obras sociales que reciben
pacientes de otras obras sociales tengan un tope, un porcentaje para alcanzar dentro de lo que es su rama de actividad. Una obra social de 5.000 no puede tener 500.000 afiliados, claro, porque entonces se ha perdido la naturaleza de esa obra social. Bueno, eso es un poco la idea del proyecto. Porque hay obras sociales que, perdóneme, ¿no?, que actividades donde son pocos afiliados, pero tienen ingresos muy altos. Exacto. Hay obras sociales, bueno, no vamos a hacer nombre de acá para no ser antipáticos, pero hay actividades que efectivamente, o de personal de dirección, etcétera, jerarquizados, que tienen muy buenos sueldos, entonces se permiten dar excelentes servicios, pero claro, entonces aquellos de actividades menos remuneradas, claro, van y por ahí ponen un pesito más, y van y acuden a esa obra social, y se ve después esa obra social saturada, y no les puede decir que no, pero llega un punto en que ya no pueden brindar el servicio. Hay una extravasación, a veces se nota más al sector de lo que es la medicina privada. Porque, claro, bueno, el sistema solidario nace del concepto de que la solidaridad es un concepto social, es un concepto vinculado a la población, a la solidaridad de la población, no a la solidaridad individual. Claro. No a la solidaridad individual. Entonces, esa es la gran diferencia que hace que, bueno, pero un sistema solidario se basa en la solidaridad. Y también pasa que algunas obras sociales saturadas o con servicios que en algún momento se tornan deficitarios, por H o por B, ¿no? Puede ser quizás también por esa misma saturación o que tienen turnos a mucha distancia porque no pueden brindarlos. Claro, ¿qué pasa? Esa gente en la urgencia se ve expulsada al hospital público y a la vez ese hospital público se ve saturado y se torna todo un círculo vicioso que, bueno, afecta, como dice usted, al conjunto de la sociedad. Sí. En realidad, el sistema de obras sociales es el mejor seguro de salud de la Argentina. De hecho, esta posibilidad que ha tomado el ministro Lemus de ver un poco la forma de la organización de la obra social para que todos tengan este sistema así de redes, es tomando un poco el modelo a seguir. Claro. Es decir, es el verdadero seguro público. Lo que hay también, para corregir las cosas, es un proyecto de ley que también mandó el Poder Ejecutivo, que es la creación de una agencia de evaluación de tecnología, para que esa nueva tecnología que avanza rápidamente en lo que es la salud esté observada, esté controlada y se vea realmente el costo-efectividad de esa nueva tecnología que se va a incorporar. Así que eso va a ayudar mucho para todos los actores del sistema. Doctor, para tener una idea del universo que hablamos, ¿cuántos beneficiarios hay en el país? En la seguridad social hay 14 millones de las obras sociales, de los cuales aparte hay 7 millones, cerca de 7 millones en lo que serían las obras sociales provinciales, ¿no es cierto? Aparte, y bueno, y después tenés el sector de la medicina prepaga, que tiene alrededor de 5 millones y medio de beneficiarios, muchos de los cuales provienen del sector de las obras sociales. Claro, porque hay también una modalidad que se dio en los últimos años que algunas obras sociales... La desregulación permite que pasen el sector. Algunas obras sociales sindicales particulares han hecho algunos convenios con prepagas, entonces permiten, incluso pagando alguna pequeña diferencia al afiliado, puede acudir a una prepaga, ¿no es cierto? Entonces han hecho esos convenios. Así es. Seguro. Bueno, esperemos que todo esto tome su curso y bueno, estábamos hablando de 27 millones de personas más o menos que están en el sistema en una modalidad o en otra, ¿no? Claro. Más o menos. Claro. Y ahora se viene la unidad de la CGT, ya estamos ahí. A todo esto. Que esto posiblemente es el deseo, ¿no es cierto?, me imagino, de la dirigencia sindical, usted que, bueno, pertenece particularmente a un sindicato, que esto también favorezca todo este desarrollo, toda esta reformulación y toda esta discusión, ¿no? La dirigencia sindical ha tenido como un punto de acuerdo que ha sido el tema de la salud. No hay dirigente sindical que opine distinto de los temas de salud que estamos hablando. Porque la salud... Ahí no hay pelea. La salud forma una de las patas de las mesas del sindicalismo, como es la capacitación, como es el turismo, como es las convenciones colectivas, la salud forma la cuarta pata y para ellos es muy importante para esa mesa. ¿Lo entienden todos eso, doctor? Yo creo que salud sí, absolutamente. Sacando lo que es el ámbito gremial, digo, en general, ¿se entiende? Es posible que cada uno que cuente su versión como le ha ido en la feria, como dice el refrán, ¿no es cierto? Es decir, que en general las encuestas
de las personas que utilizan el servicio de las obras sociales siempre es satisfactoria. Un trabajador cuando va a pedir trabajo y cuando, aparte de pedir que estar en blanco por el tema jubilatorio, supongamos, generalmente quiere el sueldo, quiere la jubilación, pero ante todo dice, voy a tener obra social. Es muy importante. Es verdad. Es muy importante eso. Cubrir expectativas, ¿no? Exacto. Doctor, gracias por todo este rato. Gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias. Nos vamos a vender, como dice Alberto Boroncino, y volvemos. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Auspició este programa Banco Provincia. Distintos ámbitos, no muy distintos, Luis, y me quedo con algo que dijo Gustavo Marangoni, justamente, que hay que focalizar en esto, y una pregunta relacionada, vos se le hiciste a Gustavo justamente, que es la provincia de Buenos Aires, el desafío de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, y yo quiero decir algo, por lo menos, viste, puede fallar, como decía aquel famoso ilusionista, ¿no es cierto? Pero, vamos a decirlo acá, porque después, viste, empieza a replicarse y después siempre va a saltar uno que yo lo dije primero. Estamos solos, decirlo tranquilo. No, se me ocurrió decir el nombre de María Eugenia Vidal, que algunos ya lo están analizando y algunos ya lo han puesto. Obviamente, las encuestas están ahí dando vueltas, pero es un estilo diferente, evidentemente, al de Mauricio Macri. María Eugenia Vidal, que se está revelando como una política, por lo menos en estos primeros 8 meses, distinta. Con cintura política, justamente. Con mucha cintura política. Sí, totalmente. Uno escucha hablar, claro, nadie lo dice públicamente todavía, además porque hay intereses, cada uno tira para su lado, son distintos partidos políticos, pero fíjate todas estas reuniones que están teniendo con los intendentes de distinto signo político, y en privado te dicen, tiene códigos, está teniendo códigos. Tiene una caja evidentemente acotada, claro, son muchos miles de millones de pesos, etcétera, etcétera, que es fuerte el número, pero claro, hay que repartir mucho. Es muy cara la provincia, hay mucho gasto, hay que repartir mucho, hay un presupuesto muy grande, pero ¿qué pasa? Ella promete y da hasta donde... Eso te dicen los intendentes. Está incorporando gente de otro palo, como se dice en el ámbito político. Joaquín de la Torre es uno de ellos, De ¿no? hecho. Entre entonces, otros. Hay que mirarla con atención. Es una política que tiene mucho futuro y que está capeando el temporal como puede y a su manera y a su estilo. Y te lo dicen los intendentes que están generando justamente, si se me permite otra redundancia, una nueva generación. Seguro.
y los hay de todo color y pelaje. Y tenemos que estar atentos también, Luis, a lo que son diputados y senadores en la provincia, porque decimos siempre que la provincia es la madre de todas las batallas y muy poco se conoce de la provincia de Buenos Aires. Sí, y parece hay 92 mentira. diputados provinciales y 46 senadores que nadie conoce, excepto 2 o 3. Y parece mentira, Cerramos. pero ya todo el mundo está pensando en las elecciones. Y Sí, están, sí. aunque parezca mentira, a la vuelta de la esquina. Nos reencontramos la semana próxima. Dale. Dale, gracias por habernos acompañado. Chau, hasta la próxima semana.